Me pasó la semana pasada que grabé, tuve dos clases el mismo día, entonces grabé una y después grabé otra, el link distinto y en carpetas, quedaron en carpetas distintas, pero después cuando lo subí a YouTube, al canal de YouTube de la carrera, había uno que me decía, este ya es copia de otro, así que no se puede volver a subir, y no me lo dejó grabar. Creo que fue aquí en esta sección que en el iAula lo puse como un link a un drive, porque al final no encontraba cómo subirlo, un atado. Bueno, pero tengo esa, no sé si han ingresado al iAula, si ingresan, puse varias pestañas, les cambié los colores y todo eso, y quedó muy bonito todo. Y hay una que dice ahí videos de las clases. Se supone que ahí debo grabar este también, lo subo y pongo esta grabación de hoy día también. Bueno, espero que la semana pasada, que nos vimos el lunes, desde la semana pasada hasta ahora, las cosas para ustedes estén bien. Espero que no se hayan llenado de, ¿con qué sensación tienen respecto de, porque yo el lunes cuando hablé con ustedes recién me van a empezar a ver las reprogramaciones de los cursos y todo ese asunto, entonces no sé con qué sensación se quedan finalmente de las reprogramaciones, cómo están de cargados o recargados de cosas, si alguien pudiera hacer un pequeño comentario para tener una idea de cómo van en eso. ¿Está bien la cosa? ¿Estamos encargados? ¿Cómo lo vayan? A mí me parece que igual hay muy poco tiempo para todo lo que hay que hacer, así que igual estamos como ¿Están preocupados? así claros con el tiempo, de las cosas que hay que hacer. Ah, ok. Estaba preguntando, la Vale no entendió nada de lo que dije. Estaba preguntando si bueno, como generación, digamos, si se le han juntado muchas cosas, si están con mucho trabajo y cosas por el estilo. Lo que pasa es que igual el corte que tuvimos era como parte importante del tiempo destinado a las materias y todo eso, entonces después nos cuesta definir como profe a qué cosa le vamos a dar prioridad para trabajar esos temas después en este poco tiempo que nos queda. Así que también responde a nuestras propias ansiedades el que pensemos que ustedes tienen que tener, bueno, también es como una responsabilidad, yo creo también, po. O sea, quiero decir que nosotros como profe igual tenemos que velar, se supone, algo así, ¿no? Como que por último sepan algunas cosas que son indispensables, necesarias y todo, entonces eh, ahí es difícil como calibrar cuánto es lo que deben saber y todo eso. Y también yo creo que igual hay de parte de los estudiantes también, las estudiantes también una necesidad de saber que uno va aprendiendo, porque si no, ¿para qué está en la universidad acá? Entonces ahí todo eso, como encontrar un equilibrio más o menos adecuado es medio difícil. Yo creo que es importante ir comentando con los profes, o sea, me parece a mí así como una idea nomás de ir comentando con los profes qué tal va uno con las cosas que uno le pide. En este caso, en este ramo que tenemos, ¿no es cierto? Dijimos que íbamos a focalizarnos en algunos aspectos nomás porque en el segundo semestre, que esperemos que nos resulte con más tiempo que íbamos a dejar temas que podemos revisar en el otro semestre, entonces es como una continuidad de este ramo el que vamos a tener el otro semestre, que es una ventaja para nosotros porque no nos hace estar como locos pasándole materia, porque en el otro semestre confiamos en que lo que no alcanzamos a ver aquí lo vamos a poder detallar allá, precisar con mayor amplitud. Eh, Eso. Bueno, hoy día, eh, Profe, dígame. disculpe que moleste, pero quería consultar a los que estén presentes si a alguien le falta algún integrante para el grupo de este ramo. Porfa.
que si me puede Un, hablar por un aviso de utilidad pública. Alguien necesita integrante porque acá se están ofreciendo. maravilloso. Ya, Dani, yo te hablo. Gracias, gracias por... Ya. Sí, Disculpe. pues pueden ponerlo aquí en el chat mientras tanto. A mí me Gracias. interesaría que hoy día, ojalá tuviéramos todos los grupos como para que ustedes también se vayan, porque hay que hacer varias cosas, entonces hay que organizarse y decidir ya con qué vamos, cuál es el tema que nosotros vamos a trabajar, qué movimiento social nos interesa y de ahí ponerse a buscar cosas y todo eso. Esa es como la idea, entonces, ya, que no se me vaya a olvidar y cuando terminemos la clase, digamos, y voy a preguntarles ahí, o pueden irme escribiendo, los grupos que ya estén configurados, pueden escribírmelos aquí en el chat, porque el chat, igual que ha grabado después en esta grabación que hacemos, también queda grabado lo que se escribe, así que cuidado con lo que se escribe. Bueno, el tema que tenemos que trabajar nosotros, que dijimos que íbamos a trabajar en lo sincrónico, tiene que ver con eh, un texto que subimos que es acerca de los modelos, llamémoslo así, ¿no es cierto? De los modelos eh, que se ocupan en psicología comunitaria o los grandes modelos que hay dentro de la psicología comunitaria que hasta el momento, digamos, aparecen como eh, nosotros siempre decimos como tres, pero en realidad, claro, un compañero de ustedes nos escribió un correo y dijo: "Oye, profe, pero hay cuatro modelos, no son tres, son cuatro los que salen en en el texto de Alfaro que trabajamos para esto, ¿no?". Eh, claro, lo que pasa es que las tradiciones en psicología comunitaria, cuando a mí me las preguntan, generalmente yo distingo tres. Sin embargo, en ese artículo del cual estamos, desde el cual estamos trabajando eh, la conversación que llevamos a cabo, eh, el artículo se llama tensiones, porque siempre hay tensiones, en la psicología comunitaria siempre hay una tensión, si se han dado cuenta es como tensionado el ambiente. Eh, entonces, de ese artículo que Jaime publica, eh, que es que se llama Tensiones y diversidad de nociones básicas de psicología comunitaria, él propone cuatro modelos que son aquellos que él dice, bueno, él dice primero que nada hay que distinguir que no hay una sola forma de hacer psicología comunitaria, sino que hay varias, diversas formas de hacer psicología comunitaria, y cada forma de hacer psicología comunitaria responde a paradigmas distintos y por lo tanto implica que hay el uso de una noción, un objeto diferente, una definición de problema, una definición de solución y por lo tanto también estrategias que son distintas de acuerdo a cómo uno está mirando esa forma de hacer psicología. Entonces, psicología comunitaria, quiero decir. Entonces, la verdad es que en el mundo común del oficio de la psicología, lo que uno se encuentra con mayor frecuencia son tres. Digamos que son la psicología social latinoamericana, que también se llama amplificación sociocultural o educación popular, eh, el modelo de redes, generalmente, y otro como el de los más utilizados, digamos, el modelo de competencias. Ahora, Jaime Alfaro propone uno intermedio que le llama modelo de ecología social. Eh, digamos que yo creo que el modelo de redes subsume el de ecología social porque debajo, o sea, como eh, ontológicamente, digamos, está presente en ambos la teoría del sistema. Entonces, bueno, para mi gusto es como algo que una cosa incluye a la otra. Sin embargo, él hace esta distinción entre esos cuatro y los vamos a revisar así de esta manera para que ustedes no tengan confusiones también. Les voy a compartir mi pantalla porque hice una presentación. Esta presentación se las mandé junto con el link, ahora durante la mañana, se las mandé junto con el link de esta reunión y la voy a subir después al iAula. Ya, entonces en el iAula va a quedar la grabación de lo que estamos haciendo ahora y las diapositivas de la clase en realidad son
parte del documento que también está en el e-aula, que es este que le estoy diciendo que se llama Tensiones y Diversidad. Por lo menos llevamos un paso avanzado y estamos hablando de diversidad. ¿Dónde tendré este documento? Puede ser este. No. A ver, primero voy a buscar el documento porque ya se me cerró. Ya, voy a compartir ahora mi pantalla. Ustedes me dicen si se ve o no se ve la cosa, porque a veces no se alcanza a ver. Mónica Sandoval, mientras tanto, está ingresando. Ya, esto no es, es precisamente esta. ¿Se ve o no? ¿Que lo estoy mostrando? Sí. Ya, súper. Entonces, son las diapos que yo les mandé al correo y que vamos a conversar de ellas en este momento. Igual es como, nosotros dividimos las clases en dos en este sentido. Dijimos, hoy día trabajar con esta y la próxima clase, porque no vamos a alcanzar a ver los 4 modelos, en realidad, en esta sola clase. Entonces, ojalá que mi intención sería que trabajáramos con el de Psicología Social Comunitaria Latinoamericana y después alcanzáramos a ver hasta el de Ecología. Eso espero. Entonces, confío en que ustedes tienen también alguna base conceptual y teórica, ¿no es cierto?, que ayude a mirar esto y lo hacemos más conversado o más rápido, digamos. Entonces, primero decir lo que acabo de mencionar antes, que Jaime Alfaro cuando hace esta explicitación de ciertos paradigmas dentro de la psicología comunitaria, o sea, desde dónde la psicología comunitaria está pensando teóricamente, ¿no es cierto?, aquello que después pone en práctica a través de ciertas estrategias para resolver ciertas situaciones. Entonces, lo primero que dice es que hay una serie de paradigmas, ¿no es cierto?, que son distintos y son usados en la psicología comunitaria, y que de acuerdo a desde donde uno se posicione, ¿no es cierto?, en esos modelos, va a mirar ciertas cosas, va a hacer ciertas operaciones, va a tener ciertos conceptos. ¿Ok? Entonces, teniendo esa idea como base, entonces él dice, claro, en la psicología comunitaria lo que hay es que hay, ¿qué pegado ahora? Ahí sí. Y me pasé. Lo que hay es que hay diversidades entonces de psicologías, ¿no? Y una de las que él primero recoge y habla, entonces, es él plantea la idea de un objeto que de acuerdo al paradigma donde uno se posiciona, hay un objeto, hay un problemas y estrategias de intervención que van a ser distintas. Entonces, una de estas de estos modelos, digamos, llamémoslo así, cuando hablamos de modelos nos vamos a referir a esto, ¿no? Es el de modelo de intervención en la psicología social comunitaria latinoamericana, que le incluye varias cosas. Entonces, también es llamado como amplificación sociocultural. Después explicamos un poquito cuál es la idea de amplificar, ¿no? Pero también es llamado así como de amplificación sociocultural y también involucra a la educación popular. Entonces, cuando nos refiramos a la tradición de psicología social comunitaria latinoamericana, vamos a considerar estos elementos que aparecen ahí. No sé, alguien está escribiendo algo en el chat, pero no alcanzo a revisarlo en este momento. No sé si es algo importante. Solo me llega un mensajito por acá. Bueno, entonces, si alguien necesita decirme algo, puede abrir su micrófono y me comenta. ¿Ya? Revisemos este modelo, entonces, o esta tradición de cómo se hace la psicología comunitaria. Este es importante porque está
forma particular de hacer psicología comunitaria latinoamericana es distinta de otras formas de hacer en otros continentes, digamos, occidentales, ¿no? Entonces, incluye estos dos ámbitos de la amplificación, los llamados así también, o educación popular, y el paradigma asociado a este modelo, digamos, estaría dado por el socioconstruccionismo, ¿ya? Entonces, aquí aparecen como referentes teóricos, entre algunos otros, Paulo Freire, ¿no es cierto?, por la educación popular, Falsborda por la investigación acción participativa, ¿no es cierto?, colombiano y todo eso, y Martín Baró, con la psicología de la liberación. Esos serían como los referentes asociados a este modelo de manera más fuerte, ¿no?, más evidente. Entonces, desde este modelo, recuerden que lo que estamos viendo aquí, nosotros les pedimos que después en el trabajo que tienen que hacer, grupal, ¿no es cierto?, con relación a movimientos sociales, ustedes vean si alguno de los conceptos, de las estrategias, del paradigma de base, qué sé yo, y todo esto, lo que estamos diciendo aquí, por ejemplo, en este modelo, puede tener que ver, por ejemplo, con el movimiento feminista tal y cual, porque vamos a tener que ponerle un apellido. Yo creo que hay que ponerle un apellido un poco a los movimientos, porque no basta decir, eh, eh, por lo menos creo que en los movimientos feministas debería ser así, debería ser eh, como que hay distintos tipos de movimientos feministas, algunos, bueno, pueden tener algún tipo de apellido o ser, no sé, decoloniales, radicales, qué sé yo, eh, y por lo tanto tienen ciertas características. Entonces creo que hay que como definir un poco ahí qué tipo de movimiento es el que uno está mirando, y después ver si dentro de ese movimiento, en términos de sus valores, lo que buscan, aquello que los configura como cuestiones identitarias o discursos, qué sé yo, eh, podría verse reflejado alguno de estos modelos que nosotros estamos viendo que están vinculados a la psicología comunitaria, ¿ya? Esa es como la idea de lo que ustedes vayan mirando entre una cosa y otra, ¿ya? Dentro de la psicología social comunitaria latinoamericana, entonces, como aparecen como conceptos relevantes, el desarrollo comunitario, ¿ya? Entonces, como una piedra angular de este modelo es el desarrollo de las comunidades, ¿ya?, para poder alcanzar la transformación social. Recuerden que el paradigma socioconstruccionista lo que dice entonces es que la realidad es construye socialmente, ¿ya? Entonces ese es el paradigma que está detrás. Hay una construcción social de la realidad, por lo tanto la transformación también implica la posibilidad de enunciar, visibilizar, construir otras formas de salida, construir también problemas que no han sido vistos hasta el momento. Entonces, el desarrollo comunitario como un concepto relevante, y la participación comunitaria como algo necesario, como un pilar, entonces. Y eso se traduce en cuestiones como que en todo el proceso de intervención, posicionándonos desde este modelo, todo el trabajo que nosotros hiciéramos o podríamos hacer en una comunidad o en un grupo determinado, implicaría una participación activa, ¿ya? Me refiero aquí, ustedes pueden tomar este eje porque pueden mirar ahí cómo dentro de un movimiento social, cómo se distribuyen los roles, cómo se distribuye el poder, cómo se ejerce la autoridad, ¿no? Que hay cargos o no hay cargos, hay representaciones o no. Me refiero, por ejemplo, si ustedes miran el movimiento zapatista, ¿no es cierto? El movimiento zapatista, uno de los ejes que tiene es el cuestionamiento de las figuras de autoridad, ¿no? Eh, Porque lo que ellos hacen es que se van rotando en los cargos que tienen, y simplemente el que está en ese cargo temporalmente no es un gran o una gran líder, digamos, no es que tenga que eh, manejar un poder determinado. O sea, evidentemente se le entrega, se le asigna un poder,
pero ese poder no es un poder hegemónico, no es un poder absoluto, etcétera, ¿no? Es un poder relacional de todas formas y que está pensado en coordinar acciones entre los que participan y no generar un estancamiento de ese poder en relación a una sola persona, a una figura. No es algo unipersonal, quiero decir. ¿Ya? Sería interesante que ustedes miraran entonces el concepto de participación, que es sumamente relevante aquí, cómo se da a propósito del movimiento social con el que ustedes vayan a trabajar, ¿no? ¿Qué pasa ahí con eso? Obviamente desde su perspectiva y todo esto, porque no vamos a alcanzar a tener uno podría hacer esto con entrevistas, qué sé yo, un grupo, discusión y todo, y llegando a ciertas conclusiones respecto de cómo se da la participación, ¿no? Acá lo que planteamos es que todo el proceso, desde que se inicia, que se empieza a hacer el diagnóstico, la aproximación al diagnóstico, y ojalá incluso la solicitud de intervención de estos equipos externos, que son los que configuran a la gente que hace psicología comunitaria, ojalá todo eso fuera a partir de una demanda que las mismas comunidades o grupos solicitan. Idealmente eso sería así, y no que llegáramos porque otro nos dijo que aquí había que ir a trabajar, ¿ya? Entonces, la idea es generar grupos operativos de trabajo donde se vayan de alguna manera potenciando los equipos externos junto a los... voy a ver si puedo abrir el chat. El chat dice, ¿tiene la clave? Un compañero no puede entrar. Ah, chuta. A ver, ¿quién será? Deja mirar. Ah, ahí Mike, no sé si era Mike, porque lo tengo ahí, no me había aparecido no es que tenga nada contra Mike, pero no me aparecía aquí, me aparece un mensaje cuando alguien quiere entrar. Ya, Creo que quería entrar. ya vale. Pero igual usen el micrófono, no sean tímidos, porque les digo que no alcanzo a ver bien el chat de aquí. Ya, esperemos que ahí entre. Entonces estoy diciendo, la idea de participación no es solamente una participación nominal, así como vamos a votar, qué es lo que quieren hacer, si quieren hacer la plaza allá o acá. No es ese tipo de participación formal, digamos, sino que es una participación real en todo el proceso de trabajo que nosotros pudiéramos llevar a cabo en un lugar determinado. Y como bien dice acá abajo, lo que se cuestiona son las relaciones de poder, ¿no? O sea, ¿quién tiene el poder dado por el poder experto, ¿no es cierto? Que van a llegar los expertos de la psicología comunitaria, nos van a decir cómo hay que hacer las cosas porque ellos sí saben, etc. Ahí el rol que le compete a la psicología social comunitaria es generar una vía o formas o vías o maneras de que se pueda generar una autogestión. ¿Ya? Autogestión entendiéndola como que las propias organizaciones o comunidades o grupos, ¿no es cierto?, pueden ir desarrollando, problematizando, viendo sus necesidades, también sus recursos, generando estrategias, tener posibilidades de tener incidencia social, ¿no es cierto? El incidir socialmente siempre es algo muy relevante para la consecución de obtener algún resultado sobre algún problema o necesidad que se pueda presentar. ¿Okay? Entonces, como conceptos relevantes aparecen estos. A ver si me aparece. Ya. Y aquí, ¿cómo se conciben los problemas? Los problemas psicosociales estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se conciben estos problemas? Están vinculados al poder. ¿Ya? O sea, la generación de estos problemas no es porque algo funcione mal, no es, por lo tanto, no es desde una línea de funcionalismo, no es un aspecto funcionalista, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con una trayectoria histórica, política, ¿no es cierto?, que define
quiénes tienen el poder y quiénes no lo tienen, o quiénes abusan de ese poder, o de los poderes. Tampoco a lo mejor hay un solo tipo de poder, hay muchas formas de poder. Entonces acá tenemos una cita de la Marisa Montero donde refleja de alguna manera lo que estoy diciendo. Es porque el poder puede ser porque alguien abuse de ese poder, ¿no es cierto? Lo tiene, la policía se sobrepasa en las funciones que tiene, abusa de ese poder, ejerce violencia, viola y respeta los derechos humanos de otras personas, etc. ¿No? O resulta que la gente, la gente que vive en lugares empobrecidos, eh, no tiene poder. No tiene poder para incidir en que su localidad tenga una mejor situación, ¿no? Eh, o puede suceder también que ese poder esté estancado, ¿no? Que quede permanentemente, que no fluya ese poder. Quiero decir, el poder para mí es como una metáfora que yo digo, es como el dinero, digamos. El dinero puede fluir, ¿no? El dinero en sí mismo no es bueno ni es malo. El dinero está hecho para generar ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando se queda estancado en una persona o en un grupo pequeño de personas que no quieren moverlo para que se generen otras relaciones, pienso que es la misma idea del respecto, por lo menos a mí me resulta pensarlo así, que es como el poder, ¿no? El poder estancado es que alguien de manera personal, ¿no es cierto?, no quiere soltar eso, no quiere soltar ese poder y se queda con él. Digo esto porque, por ejemplo, cuando uno va a una pobla, ¿no es cierto?, y va a trabajar con gente, a las dirigencias locales de las organizaciones territoriales, como una junta de vecinos, por ejemplo, a veces uno se encuentra con que la presidenta o el presidente de la junta de vecinos es presidente hace 15 años, 16, no sé, muchos años. Entonces, para mí eso es un estancamiento de poder. No es que no haya poder ahí en la comunidad. El poder está presente, digamos, pero está estancado en algunas figuras, ¿no? O no fluye, entonces no fluye, ¿no? O el poder está estancado entre los adultos y no fluye hacia los niños, hacia los jóvenes, por ejemplo, ¿no? O el poder está puesto en, desde el patriarcado, mirándolo así, en las figuras masculinas dentro de una comunidad o grupo, y las mujeres no pueden acceder a él porque no hay posibilidades, no se puede, de alguna manera como se coopta, esa es la idea. Cooptar es como quedarse con esto y no soltarlo, no te voy a dar nada, etcétera, es mío. Entonces, esta situación de lo asimétrico del poder, lo que cuestiona aquí entonces este modelo es esta situación, ¿no? Asume que el poder es un poder relacional, o sea, hay relaciones que permiten y posibilitan, y en esas relaciones fluye el poder, o fluye el poder para decir, yo soy la que tengo el poder y tú no, ¿no? Pero después yo no te voy a compartir nada de lo que implica este poder, ¿no? Entonces, este desequilibrio que hace que el poder quede estancado en ciertos lugares, en ciertas figuras, en ciertas instituciones, ¿no? Se localiza, pero no fluye y que genera asimetría finalmente, genera posiciones en que unos quedan subordinados a otros. Finalmente eso es lo que estamos diciendo, que hay una subordinación, ¿no? Y los que tienen poder y no lo sueltan, eh, posibilitan que otros tengan que subordinarse a ese poder, obedecer a ese poder, o también puede ser generar resistencias a ese poder, ¿no? Que es como una salida. Profe, Entonces, ¿sí? Diga. perdón ¿Lo digo? por interrumpirla. Es que sobre eso, igual como que pareciera que el poder igual está como en la naturaleza inquisitiva de los hombres y mujeres, porque bueno, es cosa de ver la historia, Helena de Troya, un montón de antepasados que son luchas de poder, pero más que nada también existe también una postura de subordinación por algunas personas. De repente hay gente que le gusta o se mantiene en ciertas posiciones como más pasivas, e incluso llegan a como a generar un ambiente pasivo o que
que los rebeldes o que las personas que quieran como cambiar estas cosas, como que las limitan, así como, ¿cómo voy a cambiar si la cuestión estamos bien, estamos cómodos? Como la revuelta social de ahora igual veo, por ejemplo, que hay gente que habla de una nueva constitución, por ejemplo, y hay mucha gente que dice, pero ¿para qué la voy a cambiar si todos estamos bien, estamos todos tranquilos? Pero no sé, como que creo que existen como dos lados también. Sí, Uno que manda y el otro que apoya al mando. sí, yo creo que hay, a ver, yo creo que el poder siempre existe y existirá y seguirá existiendo porque ya tenemos que hacer una historia. El que ha escrito más acerca del poder yo creo que es Foucault. Y ahí hay que verlo, ¿no? El poder desde el Estado, ¿no es cierto? Desde la creación de los panópticos, ¿no es cierto? Y del control de los cuerpos, la biopolítica y todo eso. Y después desde el Estado que crea instituciones que tienen poder, ¿no es cierto? Y que definen la normalidad, la delincuencia, etcétera, ¿no? Quiénes son los que van allá y todo eso. O sea, hay una lógica que tiene que ver con que el poder regula, controla, ¿no es cierto? Y somete. Y ante ese sometimiento, quienes se someten a veces tienen cuotas de poder. Entonces, si tú lo ves así, quedarse estancado en algunas cosas y ser obediente, a veces te da privilegios, te da la posibilidad, ¿no? Si te portas bien, haces todo lo que tienes que hacer, no te sales de la fila, qué sé yo, y haces todos tus asuntos como deberían ser en la regla y todo eso sin alegar, sin salir a marchar o hacer, qué sé yo, lo que sea, entonces tú vas a tener ciertas recompensas sociales. Vas a tener, no sé, la posibilidad de eh, libremente acceder a alguna cosa, vas a poder postular una beca, vas a mantener ciertas cuestiones, qué sé yo, ¿no? Vas a poder tener tu trabajo, vas a poder ser ascendido en tu trabajo, pero si tú andas ahí en la calle, no sé qué y todo, y te ve tu jefa y todo, no te va a impulsar a hacer o a tener un cargo dentro de un trabajo. Entonces quiero decir que igual uno debe mirar ahí que aquellos que dicen que las cosas no cambian, de alguna manera hay también ganancias que se crean, por eso es que también la tradición, digamos, puede ser algo que por un lado es más cómodo, porque implica seguir lo que otros han hecho y no generar cosas nuevas, cambios, posibilidades que siempre inquietan y provocan incertidumbre, ¿no? Pero puede haber también otro tipo de ganancias puede haber ganancias materiales como dinero, acceso a ciertas cosas, al lujo, etcétera. Y también puede haber otras ganancias que son inmateriales, porque son méritos, ¿no? Ser de confianza de otros, etcétera. Entonces, ahí cuando queremos ver este tipo de relaciones que no son simples, son relaciones complejas, entonces hay que ver ahí qué es lo que está sucediendo, por qué ocurren estas cosas, ¿no? Cuando yo menciono, claro, hay posiciones, hay roles también sociales que pueden ser más cómodos, en el sentido de es mejor dejar las cosas como están, mantener el statu quo, porque hay Profe, una economía ahí también. Sí, diga. profe, ¿y se puede dar también por el miedo a salir de la zona de confort? Como, a ver, ¿a quién estás pensando? Como por ejemplo. Que, por ejemplo, al discurso de las personas que quieren mantener el sistema como está, pues quizás también sienten miedo a enfrentarse a algo nuevo. O sea, no Sí, solamente lo veo como que tengan ganancias, sino que quizás es su mentalidad también que no les permite adaptarse a la incertidumbre de lo que pueda venir. sí, yo también concuerdo contigo. O sea, ganancia, yo lo veo así, pero a lo mejor el concepto es un poco como, no sé, como capitalista quizás, pero ganar en el sentido de que si yo me quedo tal como estoy y no hago nada, mi tranquilidad es lo que gano, ¿no? Quedarme aquí en este espacio donde yo conozco mis cosas, sé cómo se mueven las cositas, cómo funciona el mundo, ¿no? Pero en cambio, si hay cambios radicales, si hay cambios así donde además se me pide a mí que yo sea alguien que tenga protagonismo de alguna manera y todo eso, claro, implica costos también para uno, ¿no?
salir de este espacio que a uno le permite tener tranquilidad, confianza, etcétera, y moverse en otro lado donde la incertidumbre, claro, porque el miedo puede ser el miedo a la incertidumbre, ¿no? O el miedo a perder cosas, el miedo a perder tu tranquilidad, tu puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Eh, entonces sí, también eso es parte de lo que nosotros deberíamos estar mirando. Es súper interesante esta perspectiva, digamos, porque tiene distintos matices, ¿no? Entonces, y además el poder se relaciona, o sea, tiene que ir con todas las relaciones sociales, ¿no? Alguien me mandó algún mensajito aquí en el chat que dice, eh, y el aprendizaje en los primeros años, tal vez el hecho de que te enseñen a obedecer y que el sistema está bien, está muy arraigado en la memoria colectiva, sobre todo de otras generaciones, sobre todo teniendo en cuenta que vieron otra historia, ¿no? O sea, además, pues, pero venimos de, de generaciones que igual han vivido historias feroces en Chile, encuentro yo también, ¿ah? Pero que historias de represión y de tortura, de muerte, también de una cultura de muerte heavy, entonces no es, mm, cuando uno hace estos análisis, tiene que mirar también esos procesos históricos y los protagonismos ahí que han habido, ¿no? Eh, yo creo que igual ha habido como de pronto una serie de procesos de transformación social en nuestro país que son estupendos para nosotros, pero también tienen, quiero decir, situaciones diversas, también a personas o grupos de personas que se sienten afectadas de ciertas maneras. Obviamente todas las sociedades, las naciones, los estados-nación, lo que quieren es que los habitantes de esa sociedad, los ciudadanos, ciudadanas, eh, sean de algún tipo de forma, ¿no? Y que esa forma sea que haya cierta obediencia, digamos, que haya cierto orden social. Porque si no hay un orden social y no hay autoridades, por llamarlas así en términos generales, eh, digamos que la convivencia se vuelve compleja, ¿no? Porque de alguna manera, nos guste o no nos guste, ya, esto es una opinión, pero si no hay ningún tipo de autoridades, estoy hablando de autoridades que como a mí me gustaría que fueran las autoridades, ¿no? Pero si no hubiera ningún tipo de autoridad, que es donde no se regulara ninguna forma de convivencia social, entonces en un país como el nuestro, imagínate, no sé, pues, si ahora somos feroces así, con regulaciones y normas y todo eso, si no las hubiera sería una cuestión difícil. Esto es, esto es cuando uno mira la historia y pasa del feudalismo, ¿no es cierto? De los señores feudales que organizaban sus tierras y todo eso, y que eran bien draconianos en sus leyes y todo eso, que pasan de esa forma a los estados modernos, que son estados, ¿no es cierto?, que van agrupando pequeños pueblos, localidades, etcétera, y que tienen que transformarse en sociedades. Entonces, para lograr hacer eso, hay ciertas cuestiones que permiten el orden y la convivencia social. Y entre eso, ¿no es cierto?, aparecen las instituciones sociales, que son las que permiten los aprendizajes básicos, que son la socialización, ¿no? La socialización es el proceso básico de cómo todos los seres humanos vamos incorporando lo social, ¿no? Las costumbres, la cultura, los valores, etcétera, las formas de relación. Aquí viene, aquí viene otra opinión. Luis dice, lo que dice Foucault es que la mejor forma de gestionar el poder es democratizarlo, que todos tengamos la capacidad de juzgar y castigar, por lo que una persona es disciplinada para disciplinar, a los psicólogos los disciplinan para diagnosticar y disciplinar a sus pacientes. Pasa en todos los actos de la vida. Podemos juzgar a todo aquello que sale de la norma, por lo que todos nos terminamos autovigilando y vigilando a los demás. Aquel que se sale de esa norma es castigado por la sociedad entera. Ya, por eso Foucault terminó su vida suicidándose. No, sí, Foucault hizo muchas cosas buenas. Ya lo quiero mucho, lo quiero mucho. Lo que pasa es que Foucault, claro, en un momento de todo aparecía como esta idea del centro de que el Estado nos controla, nos organiza la vida y que somos sujetos que tenemos poco control finalmente de aquello que necesitamos
o que podemos hacer, ¿no? Pero el concepto que apareció en un momento determinado fue el concepto de resistencia, ¿ya? El concepto de resistencia es, es aquel que es como la situación de oponerse, ¿no es cierto? Oponerse como grupo, como individuos, digamos, a las formas establecidas desde las institucionalidades, por ejemplo. Alguien puso otra cosa más. Ah, jajaja. Ya. Yo voy a leer e interpretar todos los mensajes de chat así, etcétera. Entonces, está bien todo lo que estamos diciendo, yo creo que es bastante coherente esto que decimos aquí cuando ustedes miran los fundamentos de la educación popular. Un poquito más adelante lo tengo ahí. Pero la cuestión que dice, volvamos aquí a lo que dice la maestra Montero, que dice que estas asimetrías de poder, digamos, es lo que está a la base de los desequilibrios, ¿no? Que producen esos efectos patológicos sobre las personas, las relaciones familiares, institucionales, etc. Piensen en lo que pasa con la situación de violencia, hablemos de la violencia machista. Ya, la violencia machista implica, pues, le vamos a llamar así porque así estamos hablando de parejas heteronormadas o parejas homosexuales. En el sentido de que machista porque hay una concepción machista, ¿no es cierto?, en que alguien tiene que mandar y otro tiene que obedecer en una relación, y que se reproduce, digamos, en las lógicas habituales y cotidianas de esas parejas. Ahí hay una asimetría de poder, ¿verdad? Y eso generaría, esto como un ejemplo para decir que lo que está diciendo acá la Maritza Montero es plenamente interesante y uno puede tomar como un ejemplo, ¿verdad? O la presión asimétrica del uso del poder cuando estamos hablando de la violencia ejercida hacia niños o niñas en el contexto de la casa, por ejemplo, también es una expresión asimétrica del poder, ¿no es cierto?, basado en la jerarquía de la edad, ¿no? El adultocentrismo y todo como sistema ideológico que permite, ¿no es cierto?, que las personas adultas abusen de ese poder con quienes tienen menos edad, que son más jóvenes. Bueno, como un par de ejemplos estoy poniendo ahí, ¿no? Ya, entonces, dicho esto, a ver si ahí aparece algo. Entonces, como principios de la psicología social comunitaria latinoamericana, bueno, tenemos acá el control y poder en la comunidad, como decía su compañera ahí. La cuestión es que quién tiene el poder o que se distribuya el poder o que se democratice. No sé si Foucault habla de democratizar el poder, pero sí que se reparta, que fluya, que no quede estancado, ¿no es cierto? Y que ese poder también lo tengan las personas que viven en comunidades, en grupos, etc. Bueno, esto es lo que estaba recién diciendo acerca de que estas asimetrías de poder permiten o posibilitan, ¿no es cierto?, ciertos desequilibrios que después se traducen en cuestiones que pueden ser complejas y problemáticas. Ahí hay conflictos por el control, por el dominio, digamos. Ok. Y la psicología comunitaria, desde esta perspectiva, lo que debería hacer, ¿no es cierto?, es buscar formas de canalizar y de hacer o promover que desde las organizaciones estas puedan reconocer en sí mismas poder, porque a veces no es que no tengas ese poder, a veces no crees que puedas usarlo o que puedas llegar o no has visto que tienes cierto poder, ¿no?, bajo ciertas situaciones, ¿no? Que usen ese poder, que lo trabajen, que lo desarrollen, ¿no? Entonces, desde esta tradición en psicología social comunitaria latinoamericana, ¿cómo se definiría un problema? Eh, Aquí la Marisa Montero lo explicita de una manera bien clara. El problema tiene que ver con los efectos que genera la dominación
el sujetamiento, que la Judith Butler después lo habla como la sujeción, ¿no es cierto? La sujeción, estar sujetado o sujetada a normas, a convenciones, a estereotipos, a estereotipos sociales, por ejemplo, ¿no es cierto?, que nos dicen cómo debemos ser como hombres o como mujeres, estereotipos que nos dicen también si nosotros pertenecemos a ciertas clases sociales, podemos hacer ciertas cosas y otras no nos están permitidas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, todos los problemas radicarían, ¿no es cierto?, en los efectos que esta dominación, estas sujeciones, eh, producirían a través de los sistemas de control, ¿no? Eh, entonces, eso podría tener que ver con la insatisfacción de un proyecto que puede ser personal o también colectivo, ¿no? Eh, y generarse también relaciones sociales que impliquen la exclusión o la tutela, ¿no? Tú estás loco, estás loca, no eres capaz de cuidarte a ti misma, entonces vamos a tener que enviarte a un dispositivo de atención donde a lo mejor no te van a internar, pero sí te van a controlar todo el tiempo, te van a medicar, ¿no es cierto? Y van a ver cómo te relacionas con el resto de las personas, o qué sé yo, ¿no? Eh, por ahí más o menos sería como la idea de cómo se define un problema. Si a ustedes se les ocurren cosas interesantes, me van interrumpiendo o ejemplos, porque estoy viendo. Dijimos que aquí dentro de esta tradición está la educación popular y la amplificación sociocultural. Me gusta hablar también de la amplificación sociocultural, que es parte de esta tradición o este modelo en psicología social comunitaria latinoamericana, porque aquí lo que buscamos no es solo remediar una situación específica, sino que eh, aquí apuntamos a la acción cultural, o sea, quiero decir, cultura entendida, ¿no es cierto?, como un conjunto de valores, tradiciones, historias y recursos de determinados grupos, ¿no es cierto? Entonces, lo que tratamos de hacer acá, desde este modelo, no es hacer un cambio pequeño en una cuestión, sino que lo que tratamos de hacer es cambiar prácticas, o queremos cambiar las formas o derechamente queremos cambiar instituciones, digamos, ¿no? Eh, instituciones que reproducen estas lógicas de exclusión y de tutela, etcétera, donde entonces las personas quedan sin ser protagonistas de su vida, donde otros son protagonistas de ella, y otros definen qué debe pasar. Entonces, eh, la idea de la amplificación sociocultural es esta, que haya cambios culturales y cambios en relación a las prácticas. Prácticas que pueden ser prácticas discursivas, prácticas de acción, de relación, etc. Por eso que decimos aquí sistemas, lo que queremos cambiar son sistemas referenciales culturales. Ahí vamos, esto lo vamos a unir después a la educación popular y ahí nos va a quedar todo muy bien, muy bien calzado. Porque lo que queremos hacer es cambiar conciencia, ¿no? Cuando estábamos hablando antes de que la posición de algunos cómodos que no quieren que venga el cambio o los cambios, etcétera, la alegría ya viene, por ejemplo, ¿no? El 10%, se quema el 10%, etcétera. Las personas que están en estas posiciones que no tienen cierto razonamiento, formas de pensar, etcétera. Lo que nosotros estamos promoviendo a través de este modelo es un cambio de conciencia, ¿no? Un cambio de referencia cultural en el sentido de desarraigar la idea de que porque eres pobre no tienes derecho a ciertas cosas, o tú no sabes o tú no puedes decidir acerca de ciertas cosas porque eres pobre, o porque eres niño o porque eres niña tú no puedes decidir cosas, etc. Cosas que pueden estar al alcance de tus decisiones. Eh, y entonces la base de esto son las relaciones dialógicas, ¿no? No sé cuántos saben de educación popular, pero eso está vinculado a esta forma. Entonces,
aquí se incluye la idea de praxis, ¿no? La idea de praxis que es la idea de que no solamente vamos a hablar acerca de lo que queremos hacer, sino que lo vamos a materializar, hay una materialidad que acompaña, ¿no es cierto? Hay unas acciones que se hacen carne, digamos, se afectúan ciertas cosas, se producen ciertas cosas en la realidad, ¿no? Se materializan, y esos cambios, esas transformaciones que se producen, esas acciones que se desarrollan, se reflexionan, se piensan, ¿no es cierto?, de qué ha pasado con ellas, cómo se ven, y esa relación entre pensar y hacer o sentir pensar, o sentir pensar hacer, es lo que finalmente se ha ido entendiendo desde la psicología comunitaria como la praxis, ¿no? Que no es solamente una forma teórica de entender ciertos procesos, sino que está relacionado con el hacer en el mundo de la vida cotidiana. Qué bonito, ¿no? Entonces, bueno, esto ya como que lo fui diciendo antes, pero lo vuelvo a reafirmar acá. Retomo el concepto que dije antes. Una de las cuestiones importantes para este modelo es la autogestión, donde, entonces aquí lo explico un poco más. La idea de autogestión es que las personas sean agentes, tomen conciencia, identifiquen problemas, elijan vías de acción, tomen decisiones, etc. O sea, eso se refiere a autogestión. No solo autofinanciarse. Antes uno pensaba que era más que nada eso. Pero es que tú no necesitas, como organización, como grupo, como comunidad, en el fondo, eh, idealmente sería que uno fuera a trabajar, dejara ciertos procesos ahí andando y todo eso, recursos, visibilizar esos recursos, etcétera, y después los equipos interventores se fueran y que estos grupos sigan haciendo sus cosas de manera autónoma, ¿no? Su propia autonomía, ¿no? Ahí yo creo que vamos en la línea de la autogestión cuando ocurren esa situación. Entonces, la línea de solución de problemas es ampliar recursos potenciales de la comunidad. Aquí, esos recursos potenciales nos pueden permitir entonces modificar situaciones, visibilizar que tenemos poder sobre ciertos aspectos, ámbitos, ¿no? Y que por lo tanto eso nos permita ir en la misma línea de lo que estaba diciendo antes, la autogestión. Eso desde el punto de vista de lo que considera la amplificación sociocultural dentro de esta misma línea. Y la amplificación yo la veo también, no lo alcancé a decir ahí, pero la amplificación es cuando tú vas a trabajar en un lugar y descubres ciertos recursos que están presentes en un grupo o comunidad, y desde ahí se plantea la idea de amplificar en el sentido de aquello que se ha visto como recurso, que se amplíe, se amplifique, como que lo desarrollas más, lo pules, lo trabajas más, lo visibilizas, lo haces más potente en el fondo, ¿no? Entonces, amplificación para mí también tiene que ver con eso, cuando encontramos recursos, que esos recursos sean aquellos que uno pueda ir contribuyendo a que esos recursos queden más explícitos, que sean más, como que se vayan eh, puliendo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que esos recursos puedan permitir después fomentar otro tipo de cuestiones que son eh, esenciales para la posibilidad de la transformación social, ¿no? Quiero decir, si tú vas a trabajar en una comunidad y descubres ahí que hay gente que tiene vocería, que es importante, que tiene discurso ahí dentro de los grupos donde tú estás trabajando, qué sé yo, eso es un recurso súper importante, porque la claridad discursiva, por ejemplo, puede ser necesaria para ejercer la vocería y generar incidencia social, ¿no es cierto?, de una organización en un municipio, ¿no? Entonces,
cómo potenciar ese recurso que está presente ahí para que efectivamente genere un proceso que acompañe la idea de transformación. Bueno, ese desde la planificación sociocultural. Y después desde la Profe, educación. Sí, diga. ay, disculpe. No, diga no. Igual como que me llama mucho la atención sobre la educación popular desde un principio en un contexto a donde Paulo Freire igual fue perseguido por sus ideales, ya que él hacía como un cambio prácticamente paradigmático de cómo debería funcionar como los entes de poder también, pues, como derribando la escuela y este sistema un poco socrático, aristotélico, no sé, como de la educación también. Claro. Y en este concepto también de reivindicar también lo que es la ocupación, el interés o la formación desde ya no tampoco mirar o desvalorar trabajos como comunes o en la formación como por ejemplo la carpintería o el arreglo de zapatos, por ejemplo, ya que eran procesos que también son necesarios, pero también pasan a ser formación de las personas. Entonces como que da un poco una reivindicación hacia como las distintas aristas de los trabajos, no sé, de la educación, del sistema, pero siempre he estado en el cuestionamiento porque siempre se habla o se habla o se promociona la idea de Freire, pero nunca se lleva a cabo, o sea, sí se lleva a cabo en algunos lugares, pero son muy específicos, y pareciera como que igual adoptar la idea de Freire implica mucho costo hacia un sistema que también está un poco estructurado, no sé. Mm. Eh, ya, está buena tu opinión, me parece interesante. Como dice París, el ministro de Salud. Bueno, te agradezco tu pregunta, dice, que dice siempre eso, sí. Empieza diciendo eso. Bueno, tú sabes que Pablo Freire vivió en Chile y él ayudó a armar la reforma agraria acá en Chile. Porque bueno, él fue ministro, él era un educador y fue ministro de Educación en Brasil. Cuando fue ministro de Educación, antes de que hubiese la dictadura militar en Brasil, eh, él como ministro de Educación tenía la misión, ¿no es cierto?, de generar procesos educativos para una cantidad impresionante. Sabes que Brasil es un tremendo país, que además tiene una población rural muy alta, y además en la Amazonía, en ese tiempo, digamos que vivía la Amazonía está un poco más deteriorada, pero que en ese tiempo era muy difícil de muy difícil acceso. Entonces las escuelas formales que había en el país no alcanzaban, no daban abasto para localidades que estaban arriba de las montañas, en lugares donde era inaccesible llegar, ¿no? Y que los profesores no iban a ir a vivirse a esos lugares, etc. Entonces de ahí él, desde esa idea y esa necesidad, él desarrolló un sistema que después se lo llamó educación popular, y que es la idea de trabajar con personas que no son profesores, sino que son personas que son formadas bajo este método, digamos, y que lo que él en principio planteó fue el trabajo porque había mucha gente adulta que era analfabeta. Entonces, inicialmente la educación popular fue pensada como un método para trabajar la alfabetización con personas adultas. Entonces, desde un contexto informal, desde una educación que no es formal, o sea, no es desde dentro de una escuela y todo eso. Entonces, eh, él lo que hacía es que, ¿cómo le voy a enseñar a la gente que no sabe leer, que es adulta, que está arriba en el campo, qué sé yo, que no tiene ni tele, ninguna cosa de esas, ¿no? ¿Cómo le enseñaría a leer? Entonces, él lo que hizo fue que trabajaba con imágenes. Entonces, si tú piensas en la educación popular, igual plantea varias cosas y trabaja mucho con materiales. Los materiales de educación popular generalmente son así, son imágenes, son dibujos, son qué sé yo, un tablero, un juego de naipes, porque hay una materialidad ahí que es importante. La materialidad está pensada para que no sea todo un trabajo abstracto, de abstracción, porque nosotros cuando tenemos estudios universitarios, que trabajamos mucho con la abstracción, el texto, la noción, qué sé yo, ¿no? Un modelo. Pero es importante también la materialidad.
y en la materialidad, ahí hay dibujos, hay fotos, hay palabras, etc. Entonces lo que decía Paulo Freire es que tenía unos dibujos así como unos naipes grandes, donde aparecía gente como con la que él iba a trabajar, pues gente campesina haciendo cosas de campesinos. Entonces sus dibujos eran así como sembrando, arando, no sé qué y todo eso. Desde ahí es que viene especial, era muy especial Pablo Freire, pues, es una figura tan conocida internacionalmente, porque piensa tú que desde ahí entonces él fue ideando un proceso que no solamente es para enseñar a leer a la gente, sino que además a través de esas discusiones que se generaban con las personas iban generando procesos de concientización, ¿no? Y esos procesos de generar conciencia, ¿no? De conciencia de clase, de lugar, de ubicación social, etcétera, de opresión. Y ese despertar de la conciencia también tenía un sentido, obviamente tiene un sentido político. Entonces, no es que solamente la intención de él haya sido crear un método para enseñar a leer a las personas analfabetas adultas, sino que también en un sentido tiene un propósito político de hacer despertar a la conciencia de las personas, ¿no es cierto?, de su lugar de opresión. Y que desde ahí, de ese lugar de opresión, hay que moverse, salir y transformar. Bueno, él implementó este modelo y se empezaron a capacitar personas y todo eso, se trasladaban a los lugares y hacían trabajos allá con las personas directas, en grupo, ojalá, más bien es un trabajo más bien grupal, que puede ser familiar, con vecinos, qué sé yo. El método de educación popular y educación rural se sigue usando eso en Colombia, por ejemplo. O sea, hay lugares en que siguió usándose de manera muy arraigada al método original de Pablo Freire, el trabajo en educación popular. Lo que pasa es que está pensado para ser fuera del sistema tradicional de escuela, no es lo mismo, que estoy como otra cosa. Lo que yo he visto es que hay grupos de chicos y chicas anarquistas, por ejemplo, que hoy día están trabajando con el método de educación popular, pero no en el contexto de educación formal, sino que es como otra escuela, una escuela, otra. ¿Cachai? Es como otra escuela, una escuela distinta, en otro horario, que se puede hacer en la plaza, que se puede hacer en la sede, etcétera. Pero yo creo que tiene una cuestión extra institucional este tipo de trabajo, ¿no? Y que no creo que sea posible juntar esta educación popular con una educación formal. Lo que sí es que a veces se usan técnicas de la educación popular en contextos que son formales, que eso es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que la educación de adultos da para esto. También yo he visto harto los grupos de feminismo decoloniales que usan trabajo de educación popular para generar conciencia en las mujeres jóvenes, por ejemplo, o en las mujeres mayores, respecto de la subordinación, los estereotipos, etcétera, ¿no? Como una idea ahí centrada en aprender, pero a partir de ese aprendizaje generar un despertar de la conciencia. Despierta conciencia. Eh, por ahí yo te puedo decir, no sé si te aporta algo a lo que estás pensando. Sí, creo que o sea, me aclaró un poco de que igual son sistemas que funcionan de forma apartada, pero que igual hay puente entre ellos también. Sí, sabes que igual el Gabriel Salazar, como tú sabes que es un historiador social chileno, él recopiló un estudio que hizo sobre la educación popular en Chile, pero lo que él llamó, o sea, en Chile se llamó educación popular a una forma de hacer educación que no tiene que ver con la educación popular de Pablo Freire, que fue una educación anterior a esa, que era una educación pensada para los pobres, etc. Pero ahí hay unos textos en Chile que hablan de eso. Y también se han hecho algunos libros, se hicieron unos libros porque se conmemoró un aniversario de la muerte de Pablo Freire hace varios años atrás y se hizo un libro respecto de cuando estuvo Pablo Freire acá en Chile, que yo creo que fue en el periodo de Frei, antes de Allende, y en ese tiempo cuando él ayudó en la reforma agraria,
él estuvo escribiendo en Chile, terminó de escribir, creo, en Chile, La pedagogía del oprimido. Creo que la terminó de escribir acá cuando estuvo. Es que cuando se tuvo que exiliar, ¿no es cierto?, cuando llegó la dictadura militar en Brasil, y después recorrió varios países, anduvo trabajando en varios países latinoamericanos, entonces dejó en Uruguay, estuvo en Argentina, qué sé yo, estuvo en varios países y ahí también estuvo trabajando. Bueno, pero ese es su personalismo. Eh, Propongo trabajar hasta las 2, porque ya me pasé un ratito, pero que quiero determinar esto aquí para no dejarlo cortado. Que quería hablar acerca de esto bueno, hemos dicho varias cosas respecto a la educación popular. A mí en lo personal me gusta harto y encuentro que también es un desafío eh, porque plantea este trabajo que es de varios niveles, yo pienso, ¿no? Por una parte, uno mismo como agente, en cómo uno se plantea en la situación de poder, ¿no? Como bien tú estabas diciendo antes, el tipo de formación escolarizada que nosotros tenemos, que se reproduce también en las universidades, muchas veces como el profesor o la profesora es la experta, la que tiene el conocimiento, y los demás no saben. Entonces, como no saben, y yo soy la que sí sé, yo soy la que defino cómo se hacen las cosas, de los canales de acá, yo soy la que tengo el poder, etcétera, ¿no? Generalmente una línea más bien más centrada como el autoritario, digamos, en algunos casos. Entonces, pero que no es unidireccional, ¿no? Porque yo te doy el conocimiento que tú sabes. Si tú no sabes nada, no me aportas nada a mí. Yo soy la que te estoy dando. En cambio, la educación popular lo que propone es que es una lógica que es bidireccional, porque lo que se asume acá es que todas las personas tienen un conocimiento y experiencia. Y ese conocimiento puede ser el conocimiento de la calle, el conocimiento de la pobla, el conocimiento de la organización, el conocimiento formal de la universidad, de las instituciones educativas, formales, pero también el conocimiento de la experiencia es un conocimiento válido, ¿no? Por ejemplo, hoy día yo creo que eso es bastante claro en el tema de las personas que son portadoras de trastornos mentales, en que hoy día se les ve como eh, expertos por experiencia, ¿no? Se les llama así, de una forma bonita. Expertos por experiencia. Bueno, esto que estoy contando en el área de la salud mental, en Irlanda, en Inglaterra, hace muchos años, que la gente que son sobrevivientes a los trastornos, como por ejemplo la línea de la depresión, son expertos en la depresión, porque ellos han vivido todos los procesos, ¿no es cierto?, la medicación, la recuperación, etcétera, y ellos son los que en otros países asesoran a los psiquiatras y les hacen clases a los psiquiatras respecto de cómo se vive la esquizofrenia, no sé, la bipolaridad, la depresión y otros. Entonces, hay un ejemplo de experto por experiencia. Cuestión que la educación popular lo plantea hace mucho tiempo. O sea, el campesino, la campesina, ¿qué conocimiento tiene? Mira el cielo y te sabe cuándo va a llover, qué día va a cosechar, si la luna está de cierta manera, qué es lo que va a pasar otro día, ¿cachai? Si hay que entrar los animales o no, si hay que guardar agua porque, qué sé yo, viene mala la cosecha. No sé, todas esas lecturas se las hace alguien que en el campo sabe cuidar de los animales, qué enfermedad puede tener. Bueno, no sé, un montón de conocimientos que uno que vive en la ciudad no los tiene, ¿entendés? Entonces, ese es un conocimiento que eh, tú puedes nutrirte de él en una relación de aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso hay una bidireccionalidad. Y eso es lo que cuestiona la educación popular cuando dice, aquí lo que debe haber son relaciones dialógicas. Y en lo dialógico se refiere que tengamos un diálogo en que el poder lo vamos a dejar afuera y lo vamos a compartir, ¿no? Porque yo sé algunas cosas, pero tú sabes otras cosas, ¿no? No sé del campo, enséñame el campo, y yo te enseño otras cosas que yo sé, etcétera. Entonces, y para llegar a hacer eso, hay que tener, hay que tener ciertas cosas claras también respecto de la posición de uno. Y lo otro es que también acá es importante esto que aparece aquí, ¿no es cierto?, como la concienciación. O sea, que uno tenga su propia conciencia
clara de ciertas cosas y que también ayude, ¿no?, a generar conciencia en quien no ha tenido una toma de conciencia, una toma de la de conciencia respecto de la situación de uno y de la posición que uno toma frente a esto, ¿no? Me explico. Mucho del trabajo de Paulo Freire y todo eso, de concientización y todo el tema de despertar al tema de la clase y la posición social, después se ha ido traduciendo en, yo creo que en el movimiento de los sin tierra en Brasil, que es un tremendo movimiento social que lleva muchos años allá, que tienen una cantidad enorme de hectáreas recuperadas, ¿no?, dentro de la selva, y que administran ellos como comunidades. En esos lugares, ellos son pioneros ahí, mucho antes que los zapatistas, ellos tienen su escuela, y sus escuelas usan educación popular. Eh, y son campesinos y campesinas que viven ahí, tienen sistemas de salud, son como pequeñas ciudades, ¿no? Entonces, cuando dice autogestión, hay autogestión total, hay autogestión completa, ¿no? Pero también negocian con las autoridades y tienen ahí sus tramas. Bueno, etcétera. Entonces, esto es algo muy relevante. ¿Cómo se produce la concientización o el despertar de la conciencia, llamémoslo así, eh, a través de recuperar la palabra? ¿Ya? Aquí yo siempre le digo a las chiquillas, yo en psicología hay más mujeres que hombres estudiando, pero cuando pido la palabra, generalmente los hombres hablan y las mujeres no hablan. Así que recuperar la palabra es un aspecto muy importante también en relación al desarrollo de la conciencia, ¿no? O sea, llegar a tener una conciencia problematizadora significa que eso, problematizar, ¿no? Problematizar aquellas cosas que ocurren en la vida cotidiana. Eh, También esa concienciación debería llegar a través de la apropiación de la realidad para transformarla, ¿no? Y otro punto que Pablo Freire hablaba respecto de la identidad, organización, o sea que igual es importante generar identidad a partir de pertenecer a algún tipo de orgánicas, colectivos, grupos, etc., ¿no? Bueno, eso alcancé hasta aquí. Y son las 2 de la tarde, voy a dejarlo hasta aquí, este compartir eso, como si estuviéramos compartiendo la taza de café, o el almuerzo, o tenés que ir a almorzar. Creo que había 12 en algún momento de ustedes aquí presentes y alguien se me escapó. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, no voy a alcanzar a ver la parte de... Podrían ustedes echar una miradita a las diapositivas que siguen, que son pocas, y pusimos ahí el tema de ecología, ecológico-social, me parece que venía ahí. Entonces, a ver, no sé si para terminar, en el fondo lo que nosotros estamos diciendo es que este modelo o tradición dentro de la psicología, la idea es que ustedes, estas ideas básicas que estamos hablando, estas nociones, ¿no es cierto? En el texto aparecen otras cosas más que yo no las puse aquí, que ustedes lo leen, como de las ideas, los conceptos, algunas estrategias quizás que están relacionadas con este modelo de tradición, pueden verse en un movimiento social que ustedes, con el cual elijan trabajar. Les pedí que alguien me anotaran aquí, no me anotó nadie, ninguna cosita, así que no sé si tienen los grupos formados. Mándenme un correo, por favor, para decirme los grupos con los que van a trabajar. Recuerden que les dije que fueran de 3 personas, pero en este caso, como yo tengo 14 en la lista oficial, entonces ahí va a sobrar, o sea, van a quedar 2 personas formando un grupo. Yo creo que no es malo, preferiría que hubiera un grupo de 2 personas a que hubiese uno de 4, o 2 de 4. Entonces, Profe, yo con la Tefi vamos a ser 2 nomás. ya, con la Steffi, Sí, con la Tefi, Carrasco, Valdés. Valdés, Estefanía Valdés. Stephanie Valdés. Stefan, Valdés Carrasco. ya vale, ya súper bien. Me mandan un correíto los demás
o me lo anoten aquí antes de que cierre el chat, el chat, eh, con quién van a trabajar. Yo creo que me lo van a tener que mandar en un correo. Me mandan con quién van a trabajar para yo ir teniendo claridades y todo eso, porque recuerden que en un momento, que no es la semana que sigue, sino la otra, yo tengo que juntarme con los grupos y ahí ustedes me tienen que traer algún tipo de avance y todo, y ahí vamos a conversar. Porque la próxima clase terminamos de ver esto y trabajamos el modelo de redes y el de competencias. ¿Mm? O pensaba, uno de los dos, a lo mejor el de competencias, lo voy a hacer como en como unas diapos con audio y las pongo ahí me están escribiendo otras cosas, ya. Las pongo en el e-aula para que la otra clase, porque si no, la otra clase vamos a tener un montón de cosas y no vamos a alcanzar a trabajar todos los conceptos, todos los temas. ¿Mm? Ya, voy a ver cómo organizo eso, pero les aviso. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces aquí voy a aprovechar de anotar Ramón Riff. Tengo otro grupo acá. Francisco Álvarez y Mónica Sandor. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, dijémoslo hasta aquí entonces. Gracias por sus comentarios. Que tengan una buena semana entonces. La próxima clase podría también el número por Zoom como aplicación. Ah, ¿por dónde? ¿Cómo así? Eso no lo entendí. Como aplicación. Ah, que cuando uno lo descarga el Zoom, funciona con el número del código de la clase y la clave de la clase. Algo así como esto, Entonces, el ID, una cosa así que dice. la idea claro, y la clave. Entonces, Ah, yo digo que por ejemplo, a mí no me dejaba y tuve que entrar por otro navegador, porque lo ya, tenía instalado. ya Ujú. vale. Pero ¿está ocupando Eso. el correo de la UPLA o no? ¿Para Para entrar? entrar no, no para entrar no, solamente la aplicación Zoom. Ah, ya, ok. Ya vale. Ya, voy a recordarlo entonces. Ya, Ya, ok. pues chiquillos, nos vemos entonces. Que estén muy bien. Adiós, si no hay más. Supongo que nadie más quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Ok, me están diciendo chao. Ya, chao, que Gracias. estén bien. Nos vemos. Adiós. Chao, profe, Adiós, gracias. chao. Que estén bien.